Buenas tardes, soy David Fonseca Palomares. Continuando con el tema de cicatrización, abordaremos un punto que es muy importante, que es el tratamiento que debemos de efectuar cuando un paciente presenta una herida abierta. Recordemos que herida es la falta de integridad tisular producto de un traumatismo o de una intervención quirúrgica. Para poder realizar el tratamiento adecuado a nuestro paciente, nosotros debemos de realizar la clasificación de acuerdo al tipo de herida con la que cuenta nuestro paciente. Para ello, es importante valorar los diferentes factores que pueden intervenir en este proceso, como puede ser el tiempo de cicatrización, el tipo de cicatrización que va a contar nuestro paciente, así como la situación que presenta la herida, si es una herida limpia o si ya está infectada. Como lo muestra en la imagen, existen diferentes agentes externos que hubieran haber provocado una herida abierta a nuestro paciente, por lo cual cada tratamiento se especificará al tipo de herida que presenta nuestro paciente. Recordemos que si las lesiones ponen en riesgo la vida de nuestro paciente, estas se atenderán primero y se estabilizará al paciente antes de realizar la clasificación del tipo de herida. Herida punzante es aquella producida por un elemento agudo como un punzón, puñal o aguja. Herida incisa o cortante, producida por un instrumento con filo. Herida contusa, cuando la contusión que se complica la solución de continuidad subcutánea y no posee bordes que están delimitados. Herida desgarrante, herida tan importante que se flecó en tegumentos en forma anfructuosa. Atricción es el aplastamiento de un segmento corporal, usualmente son las extremidades. Abulsión también es denominado como arrancamiento, amputación, extirpación o de algún segmento corporal. Abrasiva, múltiples áreas sin epidermis, con la conservación del resto de las capas celulares. Quemadura, en ciertas ocasiones se presenta con heridas combinadas, contusocortantes, contusodesgarrantes. Heridas por armas de fuego. Estas heridas son muy complejas, son variadas, ya que puede presentarse desde una herida simple hasta una destrucción extensa, en donde puede incluir tegumentos o hasta huesos. Heridas por mordedura, también características contusodesgarrantes, bordes mortificados con desgarros y pérdidas de tejidos. El periodo de oro son las primeras 6-8 horas de la contaminación de la herida por lesión, en donde la multiplicación bacteriana es superior. Las heridas infectadas suelen estar sucias y cubiertas con un exudado espeso y viscoso. Existen diferentes soluciones que podemos emplear para limpiar las heridas, desde limpiadores comerciales como el Close and Cleanse, agua corriente, solución electrolítica, solución fisiológica, entre otras. Pero es importante que nosotros señalemos las ventajas y las desventajas que vamos a tener en la utilización de estos productos. Por ejemplo, en algunos casos tenemos la ventaja de que son muy baratos o que su disponibilidad es muy fácil. Por ejemplo, los limpiadores comerciales son surfactantes y rompen las uniones entre cuerpos extraños y la herida. En cuanto al agua corriente, su disponibilidad es barata y facilitan su aplicación. Pero también es importante que nosotros señalemos las ventajas que podemos encontrar en la utilización de estos productos. La más importante es que sean antimicrobianos. En este caso, el agua corriente tenemos claro que no es antimicrobiano. La solución electrolítica tampoco es antimicrobiana, así como el suero fisiológico. Medicamentos. En la pantalla se enlistan diferentes antibióticos que pueden hacer frente a microorganismos que se presenten en las heridas abiertas. Recordemos que no existe medicamento ideal, la elección de un antibiótico en específico será de acuerdo a la situación clínica que presente el paciente y su capacidad antimicrobiana. Una vez realizada la sutura del paciente, consideremos su capilaridad y presencia de microorganismos patógenos, para lo cual es importante prescribir el uso de alguna pomada antimicrobiana, que será de acuerdo a la clasificación de la lesión y su capacidad antimicrobiana. Por ejemplo, la pomada triple antibiótica es efectiva frente a bacterias patógenas en la piel, pero su eficacia se reduce ante pseudomonas.
La sulfamicida argénica es eficaz contra bacterias gram positivas y gram negativas y muchos hongos, además de ser ideal frente a heridas por quemadura. La nitrofurazona tiene un amplio espectro antibacteriano, pero su efecto se reduce ante pseudomonas. El sulfato de gentamicina se utiliza contra bacterias gram negativas como pseudomonas, Escherichia coli, así como del género Proteus. La cefazolina es efectiva frente a organismos gram negativos y algunos gram positivos. La mafenida es eficaz contra bacterias gram negativas como las pseudomonas y Clostridium, así como cuando la contaminación en las heridas es severa. Muy buenas tardes, mi nombre es Stuart Ochoa Vargas, pertenezco al grupo 304. Esta exposición es para la materia de cirugía 1. A manera de conclusión, el objeto de esta presentación es transmitir los conocimientos básicos y necesarios para la comprensión de la cicatrización como médicos. Así que solo daré una breve retroalimentación. Empezaré que para puntualizar la cicatrización, fundamentalmente es lo mismo, cualquiera sea la clase de tejido, cualquier tipo de lesión y la forma de haberse producido, ya sea accidental o incidental. Pero para esto es importante tener claro cuál es la diferencia. Y la diferencia más notable entre una herida accidental o una herida quirúrgica es que la quirúrgica cuenta con las condiciones favorables, condiciones que garanticen mayor el éxito y la reparación de esta. La herida accidental es aquella que no va a contar con un ambiente controlado. Así que recordemos que el proceso de la cicatrización puede ser retrasado por muchos factores, entre los que se cuenta una mala irrigación sanguínea hacia la herida, los traumatismos ocasionados por la falta de cuidado en la manipulación o por el mal uso del instrumental, la presencia de materiales extraños, el cierre falso de las heridas. Cualquier interferencia de este tipo puede ocasionar dehiscencia, es decir, separación de los bordes. El cirujano debe tener importante relevancia que para conseguir que sea más favorable el proceso de la cicatrización o curse sin complicaciones, solo va a ocurrir cuando el trauma quirúrgico sea mínimo, cuando se cuida estrictamente la asepsia y cuando los tejidos seccionados son cuidadosamente reunidos. Por mi parte sería todo. Muchas gracias.